Saludos mentes curiosas y bienvenidos al penúltimo episodio de nuestra temporada en África. En este episodio los invitamos a seguir con nuestro recorrido del safari con animales increíbles y continuando la lista de los grandes 5. Hoy les traemos los reyes africanos. Comencemos. ¡Bienvenidos! La fauna africana es reconocida a nivel mundial por algunos de los animales más extraordinarios del planeta, como hemos visto en este viaje. La palabra safari de hecho viene del suajili, un idioma africano en el que significa viaje, un viaje de descubrimiento y asombro y una experiencia para toda la vida. Lo que hace a África especial en términos de su fauna realmente es el tamaño de sus animales. Y aunque también hay muchas especies pequeñas, son los grandes animales lo que atrae a los turistas de todo el mundo. Siempre encuentran alguna manera de discriminarnos. Y hablando de animales grandes, aquí les traigo al primer rey, pero este no es el rey de la selva, este es el rey del agua en África, el hipopótamo. Aunque el hipopótamo tiene una versión pigmea que vive en zonas aisladas de África Occidental, la especie a la que nos referimos en esta ocasión es el hipopótamo común, que es mucho más grande y con una distribución más amplia. Es curioso que este animal no pertenezca a la lista de los grandes 5 africanos. Por su tamaño y sus orígenes, el animal parecería un acierto seguro. Sin embargo, el hipopótamo no está en la lista, aunque es uno de los animales terrestres más pesados del mundo, solo superado por el elefante y el rinoceronte. A pesar de sus 3 toneladas de peso, este animal es muy ágil, y aunque pasan gran parte del día en el agua, fuera del agua pueden alcanzar velocidades de hasta 30 km por hora, que combinado con su feroz temperamento los hace animales muy peligrosos. Los hipopótamos comen plantas y por lo general se alimentan de noche, pero en su calidad de los reyes del agua africana no soportan los intrusos. Son animales muy territoriales y esta es la causa de los ataques que resultan en muertes humanas. A pesar de su similitud con los cerdos, esta especie tiene un origen evolutivo mucho más cercano a las ballenas y sus parientes, con un ancestro común que data de alrededor de 55 millones de años atrás. Su enorme boca y colmillos son su herramienta de trabajo, y aunque comparten su territorio con cocodrilos y otros animales acuáticos, aquí el que manda es el rey hipo. Pero el que manda aquí es el rey Benedicto. Otra adaptación muy particular de estos animales está escondida en su piel. La razón por la cual los hipopótamos pasan gran parte del día en el agua es el sol. El ardiente sol africano no solo hace que estos animales se acaloren mucho, sino que también les produce quemaduras en la piel. Como respuesta a este problema, los hipopótamos han desarrollado un fluido espeso de color rojo que secretan por sus poros y que sirve de bloqueador solar y antibacterial al mismo tiempo. Lo que resulta muy útil en más de una manera porque a menudo encontramos grupos en pequeños lagos sin circulación de agua, donde los animales depositan sus heces en el agua donde viven. Teniendo en cuenta de que cada animal puede comer unos 40 kilos de vegetación al día y que no salen del agua durante el día. Aquí los olores son espantosos. ¡Gas! Lo que menos hay ahí es agua. El segundo rey, o reina en este caso, es la reina de los cielos africanos. El águila pescadora africana es un animal majestuoso e impresionante, pero también es un buen ejemplo de un fenómeno natural llamado dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual está presente en una variedad de especies del reino animal y quiere decir que los machos y las hembras de la especie son diferentes físicamente, ya sea por su tamaño, su color o sus adaptaciones. Los machos y las hembras se pueden diferenciar a simple vista. ¿Y acaso para eso no sirven las faldas? La hembra del águila pescadora es un animal con una envergadura entre sus alas de 2,5 metros de largo y un peso de casi 4 kilogramos, una de las aves voladoras más grandes del mundo. Como su nombre lo indica, esta ave está asociada al agua, ya que casi el 90% de su dieta son peces, que pesca en pleno vuelo con mucha fuerza y precisión. Dicen que eso es malo para la digestión. El nombre científico de esta especie es vocifer, y esto es debido a su raíz en latín que quiere decir vociferar o hablar.
Es un animal muy vocal y usa su llamado característico para comunicarse con su pareja y sus crías, ya que son aves monógamas que se aparean de por vida, viviendo más de 20 años. Esta ave sirve como símbolo de varios países africanos que la usan en sus escudos y banderas para representar libertad, fuerza y belleza. Espero que hayan disfrutado del Rey de las Aguas y la Reina de los Cielos, porque para completar la lista, aquí les traemos el rey que nos falta, el Rey de la Selva. El león es el segundo felino más grande del mundo después del tigre, con casi 200 kilos de masa corporal y más de 3 metros de cabeza a cola, aunque hay registros de animales aún más grandes. El león es el único felino social, un comportamiento atípico dentro de este grupo de animales. Los leones viven en manadas que están compuestas por un macho dominante, un grupo de hembras y sus crías. Pero cuando las crías del macho crecen, estas deben abandonar la manada para formar una propia o tomar el lugar de otro macho como líderes de manada, lo que lleva al infanticidio, donde el nuevo macho sacrifica las crías de su predecesor para asegurar su linaje, una práctica cruel y despiadada. Por favor, menos violencia. Una manada de leones es una jerarquía, donde cada animal tiene su lugar y su función dentro del grupo. Y aunque las que cazan son las hembras, por lo general el macho es el primero en comer. El león macho tiene dos funciones principales en su manada, la protección y la reproducción. El desafío consiste en evitar ser destronado usando su fuerza y por consiguiente mantener a salvo su descendencia. Y es aquí donde juega un papel muy importante su melena. La melena de un león no solo es una expresión de dimorfismo sexual como vimos hace un rato, sino que cumple dos funciones muy importantes. En primer lugar, la melena cumple una función estética. Hace que el animal se vea más grande para así ahuyentar a sus competidores y atraer a las hembras. Aunque la melena también es una herramienta de batalla muy importante, ya que protege las zonas más vulnerables del animal en los enfrentamientos. Es una gruesa capa de pelo que usan como un escudo contra las garras de sus oponentes. Cada quien se pone el abrigo como puede. Para prevenir altercados, los leones marcan muy bien su territorio por medio de su orina que es aplicada en los árboles y también usando su rugido que puede alcanzar hasta 8 kilómetros de distancia. Aunque los leones pasan gran parte del día descansando para conservar energía, también es cierto que son muy activos en época de apareamiento. El tiempo en que la hembra entra en celo puede ser de 2 o 3 días, pero durante este periodo los leones se pueden aparear más de 50 veces por día. Oh, por Dios, eso es mucho trabajo. ¿Con cuál de los tres reyes te identificas más? Déjalo en los comentarios, pero no te vayas sin dejarnos un like si te gustó el video. Suscríbete al canal si no lo has hecho todavía y comparte este contenido para seguir creciendo nuestra comunidad juntos. Y hasta el próximo episodio. Manténganse curiosos.